Introducción. Pregunta. Extensamente se considera como una de las principales expertas en el campo de la investigación de abducción alienígena y ovni. ¿Cómo empezó en su estudio de estas cosas? Carla Turner. Nuestra familia no sabía nada sobre el fenómeno cuando comenzamos a tener observaciones ovni y encuentros de abducción. Siendo un investigador, di vuelta a la literatura ovni para una explicación. Cuando absorbí lo que estaba disponible, no encontré ninguna respuestas que sintiera eran de confianza. Decidí que esto era una situación crucial para mi familia, si no globalmente, y el único modo que podría conseguir respuestas era hacer la investigación yo mismo. La única manera de hacer la investigación, en este caso, era salir en el campo y tratar con casos de abducción. Historia personal, en la franja. Pregunta. ¿Era el libro, En la franja, el primer resultado de esto? El primer libro de Carla. Carla Turner. Realmente, En la franja no era un resultado de investigación de ganar respuestas. Es más de una cuenta del despertar de mi familia y enfrentarse a estas experiencias durante el primer año y medio, cuando eran muy intensas. Solo cuando después de esto comencé a extenderme y trabajar con otra gente. Trabajé con Bárbara Bartolic, libro, La historia de un investigador ovni, en nuestro caso, y comencé a trabajar con ella en otros casos. Muchas veces vendría a Texas, donde viví, y estableceríamos unos 4 o sesión de trabajo de 5 días, durante cual la gente en esa área que quiso trabajar con ella vendría a mi casa. Los entrevistaría y los colocaría bajo hipnosis regresivo allá. Comencé a aprender sirviendo de su ayudante. Si el doctorado estuviera disponible en este campo, Bárbara lo debería tener seguramente. El funcionamiento con ella probado para ser mucho más educativo que mi carrera académica. Entonces el número de casos de Bárbara se hizo tan pesado que ya no era capaz de manejarlo. No era ya bastante para mí para asistir, y tenía a ser el trabajo investigador preliminar que hace yo mismo. Y así fue como mi participación se desarrolló. Abducciones genealógicas. Pregunta. Hemos estado encontrando, en muchos casos, que los padres de los abducidos, a veces sus bisabuelos, han tenido los mismos tipos de encuentros que tienen. ¿Es esto lo que encontró en su familia? Carla Turner. Sí, es definitivamente transgeneracional en la familia Elton. Elton, el marido de la doctora Turner, se dio el seudónimo Casey en los libros En la franja y Taken. Ya no sienten que es necesario proteger su personalidad. Antes de que la abuela de Elton muriera, en 1990 o 1991, la familia sabía que estaba cerca del final de su tiempo aquí, por tanto pidieron que ella contara algunas viejas historias, y grabaron en vídeo su respuesta para la posteridad. Mi madre rechaza decir algo, porque es demasiado espantoso solo a ella. Todavía no ha terminado hasta de leer En la franja. Cada vez que lee una página o dos, le afecta tanto que no puede ir más lejos, que me dice que hay probablemente una razón de sus sentimientos. Recuerdo que, en 1965, cuando era un mayor en la escuela secundaria, una tapa grande hacía noticias nacionales. Era una de las pocas veces que había prestado alguna vez la atención a la cosa ovni. Un día, la madre y yo escuchábamos la televisión haciendo algo en la cocina. Walter Cronkite hablaba de la tapadera ovni, y dije a madre que si un ovni aterrizara en el patio de atrás, probablemente iría suben a ello. Mi madre, que es muy suave, y quien nunca levantó su voz o me golpeó, paró lo que me hacía, entusiasmó con ambos hombros y me afectó hasta que sintiera como si mis dientes se caerían. Todo el rato, decía, enérgicamente, júremelo, no se pondrá alguna vez cerca de uno. No haga se atreve hasta a decir esto. Era el único arrebato que he conocido alguna vez que tuvo mi madre en toda mi vida. Ahora sé, sobre la investigación, que las respuestas extremas así a este fenómeno a menudo son indicadores que una persona ha tenido experiencias. Regresión hipnótica. Pregunta. Mencionó el uso de la hipnosis, que ha sido sujeto de mucha controversia.
Algunos otros investigadores han dicho que la gente bajo hipnosis puede venir con guiones que no sucedieron, a fin de complacer al hipnotizador. Unos han dicho que niveles múltiples de la experiencia, donde uno puede abrir camino memorias pantalla y descubrir memorias sepultadas que son diferentes, son artefactos del proceso de hipnosis. ¿Cuáles son sus opiniones sobre estas cuestiones? Carla Turner: creo que aquellas posiciones son completamente insostenibles, crecen de lo que llamo la investigación de sillón. No entiendo que los encontrará apoyarse por cualquiera que realmente haya tenido las experiencias. Si han sido a través de ellos y quieren volver y hablar de lo que pasa cuando se someten a la hipnosis, para mirar lo que conscientemente recuerdan, entonces podemos tener un diálogo. Ahora mismo, hablan sin conocimiento. Hablan hipotéticamente, y sus opiniones están basadas en el acuerdo erróneo del fenómeno, de las experiencias, y del control ejercido sobre abducidos durante estas experiencias. Es fácil filosofar cualquier número de explicaciones, pero esto no significa que aquellas explicaciones tienen cualquier relación a lo que realmente continúa. También hay hipnotizadores malos y los hipnotizadores buenos. Nota: una hipnosis mala es la que quien en la esencia aprovecha a los individuos la vulnerabilidad psicológica, tomando parte en qué cantidades a la violación psicológica. Un hipnotizador bueno no violará una voluntad de unas personas, o tratará de cambiar su percepción de la realidad, o inyectar suposiciones posthipnóticas voluntarias en la mente de individuos, o intentar hacerlos hacer o creer cosas que no aceptarían conscientemente mientras en un estado despierto. Esto es el peligro de hipnosis. Mientras en este estado, un sujeto hipnótico completamente está a merced del hipnotizador. Esto es porque un hipnotizador que trata con memorias suprimidas debe ser alguien en quien pueden confiar absolutamente, y nunca se habría que poner bajo a menos que haya otro, al menos un individuo de confianza en el cuarto que supervisa al hipnotizador. El hipnotismo es el negocio serio y no debería ser intentado por nadie que no se califique. Branton: un hipnotizador malo probablemente puede ensuciar varias cosas. Sé que la gente que ha ido a hipnotizadores para fumar o problemas alimenticios ha sufrido a veces más después de la hipnosis. Obviamente, pueden manejar mal algunas cosas. Pero se ha probado que a mí mi experiencia con hipnosis y la veracidad de lo que se recuerda, en varios casos, es exacta. He sido capaz de investigar estos casos. El material a veces erróneo realmente emerge o se crea debido a la situación, pero esto no es típico. Concluyó que hipnosis es, en términos generales, uno de los instrumentos más excelentes que tenemos. Usado correctamente, puede ser el único instrumento. Tenemos que conseguir ciertas informaciones, o los niveles de la información, atrás hasta el estado consciente. He sido capaz de probar varias memorias hipnóticamente recordadas contra pruebas por fuera verificables, y han resultado ser correctos. Memorias pantalla, camaleones y nazis. Pregunta: ¿ha encontrado, téngalo o no, esto? A veces hay niveles múltiples, como las capas de una cebolla. Un abducido se somete a la hipnosis y viene con un guión, entonces, cuando se retrocede a un nivel más profundo, abre camino al primer nivel, averigua que era una memoria de pantalla, y aparece un guión diferente. Carla Turner: sí, y me parece que, en algunos casos, un nivel de fondo se puede alcanzar. Pregunta: ¿cuántas capas hay allí? ¿Cómo de profundo puede ir? ¿Y qué está ahí el fondo? Carla Turner: no hemos hecho bastante investigación para contestar a cualquiera de aquellas preguntas sin ser un filósofo de sillón. Típicamente, no siempre, la primera memoria trata generalmente con la información consciente. Cuando el sujeto se toma al siguiente nivel más profundo del estado del trance y se pide enfocar, a menudo lo que se relatará es que lo que se vio no era lo mismo como la memoria consciente. Entonces un proceso que tantea comienza. El sujeto piensa: esto era inexacto, siento que algo era incorrecto, y cuando me concentro, veo que no era lo que creía que era. Esto es un nivel de transición.
Pueden haber solo un par de niveles, a diferencia de decir 20 niveles, pero seguramente hay un nivel de la tapa, sido la base por una fundación más sólida. Si a los sujetos les ayudan a programar sus ordenadores mentales para penetrar la ilusión y decir declaraciones solo verídicas, exactas, ya que Bárbara a menudo ha dicho, clarifique la visión, entonces recordarán guiones radicalmente diferentes, no las versiones ampliadas de los primeros guiones, pero algo completamente diferente de con que sus memorias conscientes los habían dejado. Hay al menos 2 niveles, y posiblemente 3. Pregunta: la gente nos ha dicho que pueden abrir camino la memoria de pantalla después de la memoria de pantalla hasta que se pongan a un guión que implica reptilianos, y esto es por lo que pueden ir. ¿Ha encontrado que ser el caso? Carla Turner: en los pocos casos con los cuales soy muy familiar, cuando la línea base se alcanzó, los reptilianos se implicaron. Pregunta: ¿siempre se implican los grises en el nivel superior? Carla Turner: a veces el primer nivel implica grises, a veces gente, a veces Pleiadians, animales, a veces extraños. Pregunta: abducidos contan historias de ver a seres nórdicos angelicales, por ejemplo, y luego, cuando concentran y tratan de concentrarse en sus memorias de aquellos seres, desaparecen, y detrás de ellos son esta gente del lagarto. Carla Turner: no soy familiar con varios casos. He oído que otros investigadores hablan de la misma cosa. En un caso que cuento en La Franja, James tenía recuerdos generalmente conscientes y casi ninguna hipnosis. Se acordó de hacerse entrar en la proximidad de una mujer pleiadiana hermosa, que era muy seductora y sensible, y casi seductora. Quiso que él entrara en su abrazo. Cuando entró en el abrazo y creyó que iba a besarle, desapareció completamente, y lo que se dejó en su lugar era un carácter negro purpurino, desigual, casi fangoso de aspecto con rasgos bastante asimétricos. He encontrado este mismo tipo de la criatura en varios otros casos. La entidad era muy fuerte. En vez de abrazar a James, la criatura le lanzó abajo por la tierra y empujó un tubo de 2 pies de largo abajo su garganta, en su estómago, y levantó zumos del estómago. Al día siguiente, todavía tenía un poco del gusto de la bilis, el interior de su garganta era dolorido, y descubrió señales de la garra alrededor de ambos lados de su cuello, donde se había dominado. Todo lo que la entidad era, había algo parecido a una garra sobre ello, que, por supuesto, corresponde a reptilianos. Tal vez, tan cerca como era a ello, no podía percibir a la cifra entera. Pero podría haber un desigual cubrir, que podría comparar con el exterior áspero, escamoso. A veces hacía un informe para ser reptiliano. Se describe como desigual, surcado, huesudo, fuerte, agarrado. Pregunta: por lo visto estos seres tienen la capacidad de proyectar imágenes diferentes. Carla Turner: algunas personas dicen que transforman o cambian sus propias verdaderas formas. No reconozco que como exacto. No creo que realmente parezcan a un rubio, y hacen algo para engañarle y luego de repente se parecen a un reptiliano. Creo que lo que cambian es la percepción humana. Seguramente pueden proyectar imágenes falsas, como mostraron a la abuela de Ted Rice de Ted a su marido muerto, de modo que consintiera tener un encuentro sexual. El abuelo de Ted había estado muerto durante 6 años. Y en medio de tener el encuentro con lo que pensaba era su marido restaurado, la imagen desapareció, supongo porque los alienígenas quisieron conseguir el zumo emocional de ella, y vio un reptoide encima de ella. También hemos oído historias sobre la gente militar que está presente durante la abducción, y cuando la gente se concentra en ellos, cambian. Bob Hopkins narra una historia sobre una persona que vio a un policía militar. Se preguntó por qué demonios el diputado estaba allí y trató de concentrarse muy con cuidado en él. Cuando hizo así, el diputado cambió, antes de sus ojos, en un oficial de la fila alta, y luego en un oficial nazi. Nota:
Bajo hipnosis regresiva, Barney, quien junto con su esposa Betty afirmó haber sido secuestrado por un grises reptiliano de Zeta Reticuli, también relató la vista de un oficial nazi alemán sobre la nave que trabaja con los alienígenas. Esto es provocativo que la CIA más o menos heredó el orden del día de colaboración alienígena que fue iniciado por Bavariano Seno alrededor de 1933. Nota de Brantón. Los alienígenas no pueden permitir que nosotros nos impliquemos con ellos en nuestro estado de ánimo normal porque estaríamos bajo nuestro propio control, y esto no es lo que desean. Declaraciones adicionales de Carla Tanner por el sujeto. Amenazas a través del uso de clones. Le dijeron, si no coopera, le sustituiremos por esto y nadie sabrá la diferencia. Cuando Ted era un adolescente, él y varios otros adolescentes se secuestraron juntos y se mostraron copias de sus cuerpos. En este caso, también, los clones se usaron como amenazas. Uso alienígena de clones. Nota. La reproducción de corderos y monos es un hecho documentado en nuestra sociedad, por tanto no está más allá de los límites de posibilidad de sugerir que una cultura alienígena de la alta tecnología podría tener éxito, lamentablemente, en seres humanos que se reproducen. Nota de Brantón. Ted recordó un proceso por lo cual su cuerpo original se mató. Primero le dieron una sustancia encendida, verde, encendida para beber. Le hizo sumamente repugnó. Lo vomitó inmediatamente y luego cortan su cabeza y su fluido vital se drenó de su cuerpo en un contenedor. Cuando su energía del alma, o todo lo que quiera llamarlo, subió de su cuerpo, permaneció adjunto al cuerpo en este área líquida llena de bultos, encendida, verde. Pareció ser incapaz de ponerse sin esto. Lo sorbieron en una pequeña caja negra que se puso en un contador mientras los alienígenas prepararon su nuevo cuerpo reproducido. Entonces ponen sondas en los hombros, cuello y pies del nuevo cuerpo para activarlo. Una vez que comenzó a respirar, la energía del alma se podría poner en ello. Su energía del alma, que se había almacenado en la pequeña caja negra desde que mataron a su primer cuerpo, se introdujo en el nuevo cuerpo, y porque el cuerpo respiraba, se atrapó allí. Nota. Durante esta abducción Ted encontró a otros dos clones, un muchacho joven y una muchacha. Esto ocurrió dentro de una estación espacial masiva, verde oscuro en color con puntos que alcanzan de ello como uno podría ver en una guerra de viejo mundo segundo mina flotante. Los barcos más pequeños entrarían y salida vía estas extensiones del tubo. Solo encontró a unos humanoides a bordo del nave masivo, unas mujeres pelirrojas con poca o ninguna expresión emocional, un tipo híbrido pelo oscuro hombre con una disposición malévola y un hombre amable con el pelo rubio corto que intentó anular sus aprehensiones en todas partes de todo esto. Aunque hubiera alguna gente del tipo de Bigfoot, algunos humanoides peludos enanos, insectoids parecido a una mantis religiosa grande con rasgos faciales notablemente parecidos a un humano, y numerosos seres extraños o absurdos que parecieron ser híbridos genéticos formados tanto de rasgos parecidos a un humano como de parecidos a un animal. Dentro de esta estación masiva, la mayoría de los alienígenas eran de la variedad grises reptiliano insectoid común. Brantón. Dracos necesidad de energía emocional como comida. Claramente, un cuerpo que ha tenido la energía del alma en ello, uno que absorbe ciertas clases de la energía emocional, es más nutritivo que un cuerpo llano que no ha sido a través de procesos de la vida. Digamos esto, en 8 o 9 años, ha vivido unos ya, y tiene un poco de almacenaje emocional que continúa ya. Si matan su cuerpo alimenticiamente de rechupete por su uso y ponen su material del alma en un cuerpo reproducido que no ha tenido la experiencia de la vida, entonces le pueden dejar pasar por más varios años en ese cuerpo y aumentar la energía emocional en ello. Entonces estará listo para ellos para comer y pueden seguir el proceso otra vez, muchas veces. Nota. La razón: la comida de reptilianos lejos de fluidos vitales humanos en una manera vampirial parásita, consiste en porque están en la relación simbiótica con parásitos astrales que usan los cuerpos reptiliano como anfitriones.
Los parásitos astrales no tienen absolutamente conexión con el Creador o el Divino, quien es la fuente primordial de toda la energía de la fuerza maná de la vida, y por tanto existen en un campo estado de la antivida y deben robar vida. Obligan el segundero, mucho como un agujero negro o un agujero del fregadero Wall Street o un tumor del cáncer. Vampirices todo alrededor de ellos a alimentar su hambre insaciable, haciéndolo así se ponen alguna vez más grandes y deformes, por eso que Dios o naturaleza querida, y por lo tanto requieren alguna vez más energía, que por lo general se roba del débil e indefenso. En cierto modo, estas clases de alienígenas simbióticos funcionan como células cancerosas individuales dentro de un tumor alienígena colectivo, y se deberían tratar en consecuencia. Nota de Brantón. Vampiros psíquicos y trauma emocional inducido. Los abducidos se ponen a través de otras clases de programación y obligaciones. El único pueblo llano que puedo ver en todos ellos, hasta ahora, es que todos ellos causan la gran agitación y producen grandes cantidades de la energía emocional. Y cuerpos tal vez más sabrosos. Pero producción de energía seguramente inmediata. ¿Cómo los alienígenas podrían controlar a los líderes? Personalmente, creo que uno podría controlar a líderes políticos más fácilmente con implantaciones. Ahora, si quisieron usar a una de sus propias almas, aunque unos discutieran si estos reptilianos tienen almas en absoluto, además de las entidades astrales que los poseen, Brantón, quizás para habitar el cuerpo de unos políticos y trabajar jornada completa a través de ello, ¿qué se podría hacer? Quizás podrían invitar simplemente el alma y pegar otra alma Tienen la capacidad de recuperar lo que llamamos el alma, para almacenarla en un contenedor y aplazarla en otro cuerpo. Lo pueden poner en cualquier cuerpo que deseen. ¿Algún alienígena, ético, positivo? Realmente reconozco que hay fuerzas inteligentes que nos pueden poner en contacto e informar, quizás para ayudarnos a ayudarnos. Nota. El contactado Alex Collier dice que los hay. Le dijeron sus presuntos amigos del Consejo de Andrómeda, a quien le gustan la mayor parte de mundos ocupados por los humanos federados. Se bajan de la Alianza Lirana Tierra Antigua en los tiempos de Lemuria y la Atlántida, a la cual la mayoría si no todos los alienígenas son parecidos a un humano. Puede remontar sus ascendencias, que 3 transportista federado transporta, andromedano, pleiadiano y taucetiano, había interceptado una nave del transportista alienígena Daugrises enorme que había surgido del fondo del océano e intentaba al planeta del Brinco con una carga de híbridos, niños humanos en la helada criogénica, y literalmente miles de almas humanas que se habían cosechado y que se descubrieron atrapadas, contenidas dentro de pequeñas cajas electromagnéticas, por lo visto para ser usadas como fuentes ectoplásmicas de energía por los alienígenas. Por lo tanto podemos tener muy buenos amigos ahí, que es probablemente porque algún reptiliano alienígena, por ejemplo los verdes y los grises dentro de la base de Dulce, los Álamos, la Kirtlandad Megabase que trabajan con la agencia de Omega insiste que no hay ningún nórdico o federación humana alienígena ahí. Por supuesto la última cosa estos dracos desean para nosotros los terrícolas para juntar con estos colonizadores humanos federados, sobre todo en una alianza contra su colectivo reptiliano. Nota de Brantón. Bases alienígenas subterráneas. El informe de los abducidos que ve a otra gente en estas instalaciones drenadas de la sangre, mutilarse, desollada y desmembrada, y apilarse, sin vida, como cuerdas de madera. Algunos abducidos relatan que se le ha amenazado que, también, terminarán en esta condición si no cooperan con sus captores alienígenas. Nota. Hemos tenido la Operación Tormenta del Desierto, cualquiera para la Operación Tormenta del Calabozo. Nota de Brantón. Abducciones de niños. Los alienígenas entran en casas y temporalmente se llevan a niños, abandonando a sus padres afligidos, paralizados e indefensos. En casos donde un padre ha sido capaz de protestar, los alienígenas insisten que los niños nos pertenecen. Violaciones y abuso sexual forzado.
Los alienígenas han obligado a sus abducidos humanos a tener relaciones sexuales con alienígenas y hasta con otros abducidos mientras los grupos de alienígenas observan estas representaciones. En tales encuentros, los alienígenas se han disfrazado a veces a fin de ganar la cooperación del abducido, que aparece en tales formas como Jesús, el Papa, ciertos famosos, y hasta los cónyuges muertos de los abducidos. Abuso sexual infantil. Los niños abducidos a veces muestran un interés nuevo y obsesivo a sus propios genitales después de encuentros alienígenas, diciendo que sus raptores que vienen por la noche han estado tocando estas partes de sus cuerpos. Procedimientos médicos dolorosos y aterradores. Los alienígenas realizan experimentos muy dolorosos o procedimientos de los abducidos, diciendo que estas acciones son necesarias, pero no dan ninguna explicación por qué. Los ojos de los abducidos dolorosamente se quitan de los enchufes, permitiendo a los alienígenas raspar el área o dispositivos de implantación en el área antes de que los globos oculares se sustituyan, por ejemplo. Algunos abducidos sufren estrangulamientos dolorosos, a menudo alrededor de la cabeza, pecho y extremos. Los genitales dolorosos y las sondas anales se realizan en niños así como adultos. Las llamadas profecías alienígenas. Los alienígenas hacen predicciones de un período inminente de caos global y destrucción. Dicen que un cierto número de la gente, y el número varía dramáticamente del caso al caso, se rescatará del planeta a fin de seguir las especies en otro planeta o atrás en la Tierra después de que la destrucción es terminada. Muchos abducidos relatan que no creen a sus captores alienígenas y prevén en cambio un uso mucho más siniestro de la gente rescatada. Nota. Esto me recuerda de la visión/sueño un hombre relacionado de un aterrizaje alienígena de masas y cosecha entre el caos global, con alienígenas que animan a la gente a alojar su arte para escaparse a un mejor lugar. Sin embargo, en la visión/sueño este hombre tenía la impresión distinta que aquellos que alojaron estos arte entrarían en un infierno vivo, el éxtasis de Satán. Nota de Brantón. Alucinación colectiva o experiencia colectiva. En cada caso de esta lista, hay informes múltiples de casos sin relaciones, confirmando que tales detalles extraños no son el producto de una mente desarreglada sola. Estos detalles son pruebas convincentes que, al contrario de las reclamaciones de muchos investigadores OVNI, la experiencia de abducción no se limita con un modelo uniforme de acontecimientos. Este fenómeno simplemente no se puede explicar exclusivamente en términos de cruzamiento de experimentos o investigación científica en la fisiología humana. Espiritualmente aclarado. Y se hace claro de estos detalles que los seres que hacen tales cosas no se pueden ver como espiritualmente aclarado, con los intereses de la raza humana en mente. Algo más continúa, algo mucho más doloroso y espantoso, en muchos encuentros de abducción. Hay una teoría corriente en la investigación ufológica que dice abducidos quienes perciben que sus experiencias de un modo negativo solo hacen así porque ellos mismos, espiritualmente o psíquicamente no se avanzan. Las personas con el desarrollo cósmico más alto tienen encuentros alienígenas positivos, por tanto la teoría va, y aquellos que tienen experiencias dolorosas o espantosas son neandertals simplemente espiritual. Esto es una teoría favorita de investigadores que afirman que los alienígenas, si objetivamente verdadero o no, sirven de espejos de nuestra naturaleza espiritual, en un individuo o una base por todas las especies. Stryver ha expresado esta teoría, por ejemplo, en el Majestic, donde dice, en los ojos de los demás los alienígenas, que los encontramos nos vimos. Y había demonios allí. Nota. En un segmento del programa de televisión, El Universo Extraño, Whitley Strieber comentó sobre una videocinta presunta de una interrogación militar de un alienígena gris reptiliano en el Área 51. Strieber mostró la rabia extrema y declaró en la esencia que se sorprendió que una de esta maravillosa gente pudiera estar en tal situación, y que la interrogación era una de las acciones más malas en la historia de la humanidad.
Stryver realmente estuvo relacionado con una y otra vez en sus escrituras sobre el terror duro absoluto y mal que encontró con relación a los alienígenas. También declaró en la esencia que el terror y el dolor le consumieron al grado que sintió que viejo Whitley desapareció y algo más tomó su lugar. Podría ser que Whitley Stryver no es ya a casa, en cierto sentido, y que la persona que reaccionó al vídeo no era exactamente mismo Whitley que residió allí antes de que sus experiencias de abducción principales comenzaran. El uso del dolor, tortura y terror es un medio común y conocido de control mental y fragmentación mental entre personas enteradas. En las convulsiones de dolor e intensidad emocional o hasta estímulo sexual es fácil inducir la programación hipnótica o hasta un suplente o cambiar la personalidad dentro de un sujeto controlado por la mente. Nota de Branton. Habiendo trabajado con tanto decentes, honestos, abducidos positivamente orientado, sin embargo, creo que esta teoría es incorrecta. Es peor que incorrecto, es despreciable, tan despreciable como inculpación de una víctima de la violación de la violencia destinada contra ella. Esta actitud que tienen experiencias negativas porque espiritualmente no se desarrollan bastante, deja muchos abducidos sentimiento doblemente violado, primero por los alienígenas que los tomaron y luego por los investigadores OVNI a quien dan vuelta para explicaciones y ayuda. Pero es fácil entender por qué tal teoría sería tan popular. La gente tiene una necesidad profunda de creer en el poder de bien. Tenemos que para los alienígenas ser una fuerza buena, ya que nos sentimos tan indefensos en su presencia. Y tenemos que para alguna fuerza superior ofrecernos una esperanza de la salvación, tanto personalmente como globalmente, cuando consideramos el estado lamentable del mundo. Creo que los alienígenas saben esto sobre nosotros, saben que queremos y los esperamos ser criaturas benévolas, y usan nuestro deseo de la calidad para manipularnos. ¿Qué mejor manera de ganar nuestra cooperación que decirnos que las cosas hacen es para nuestro propio bien? Pero mirando las acciones, los resultados de interferencia alienígena como la lista larga encima. Hay una gran discrepancia entre lo que deseamos de ellos y lo que ellos nos hacen a nosotros. Secuestro benévolo. No todos los informes de abducción están llenos de acontecimientos espantosos o dolorosos, por supuesto. Muchas personas dicen que sus encuentros alienígenas se sintieron benévolos, que sus raptores los trataron amablemente o al menos con una separación científica. Un poco de memoria de los abducidos dicha que eran especiales, que se eligieron, y que tienen una tarea importante, de funcionar a beneficio de la humanidad. Considerando un mensaje tan positivo, el abducidos puede no hacer caso del miedo y el dolor de sus encuentros e insistir así y a otros, que un motivo más alto es la base de la experiencia de abducción. Y, en algunos casos, todo lo que un abducido recuerda es un encuentro benévolo y tan ninguna razón de suponer que cualquier acción negativa haya ocurrido. Más acerca de las llamadas memorias pantalla. La investigación intensiva muestra que en el corazón de la interacción humana y alienígena hay un modelo claro de engaño. Sabemos, por ejemplo, que las memorias pantalla a menudo son usadas para enmascarar una abducción alienígena. Tales cuentas abundan, en que una persona ve un familiar aún fuera del lugar animal, como un ciervo o búho, un mono o un conejo, y luego experimenta un período del tiempo ausente. La persona a menudo despierta más tarde para encontrar una cicatriz nueva, inexplicada en su cuerpo. La inquietud sobre el encuentro persistirá, sin embargo, y las memorias lejos diferentes pueden comenzar a emerger en sueños o retrocesos, y luego la persona busca la ayuda para explicar la inquietud. Completamente a menudo, la regresión hipnótica es usada para destapar los acontecimientos detrás de la memoria de pantalla, y esto es cuando una abducción alienígena típico emerge. La investigación más reciente en la cual me he implicado aún ha levantado una segunda clase de proteger el proceso. Si resulta ser exacto, entonces los miles de casos de abducción están en la necesidad urgente de la reexaminación. El guión típico de someterse al hipnosis regresivo por lo general causa la penetración de las memorias bloqueadas de la inicial.
El abducido entonces recuerda un encuentro, hasta ahora no recordado, como el sufrimiento de un examen físico de alguna clase, quizás quitar tejidos del cuerpo o tener un examen ginecológico. Otros informes típicos incluyen la toma de esperma y óvulos, de decirse de una tarea importante realizarse, o de recibir una advertencia del desastre próximo. Y en mayoría de los casos, tanto el abducido como el investigador se separan de la sesión de la hipnosis sintiendo que han descubierto la verdad sobre la experiencia. La racionalización los lleva a creer que los objetivos de los alienígenas deben ser científicamente objetivos o benévolos. Menos amenazador y más benévolo el acontecimiento hipnóticamente recordado parece, más satisfechos son el investigador y el abducido. Esto no era tan malo ahora, ¿verdad? Estos seres son nuestros amigos, o al menos no son nuestros enemigos. Y cada uno se marcha con una sensación de alivio. Tengo que oír aún de un investigador que realmente pone el guión destapado en duda. Pero de varios casos recientes, es aparente que estas memorias recuperadas también pueden estar bien una otra pantalla, enmascarando acontecimientos que son mucho más reprensibles. Explicaré un caso, para aclarar el punto. Un informe extraño. Un hombre de unos 40 años vino a nosotros para explorar varios acontecimientos relacionados por los alienígenas en su vida, y en la entrevista contó de un extraño, aunque no por lo visto orientado por los alienígenas, episodio que le había frecuentado desde la infancia. Cuando tenía 10 años, su abuela vino para visitar en su casa, y ya que la casa era pequeña, compartió su cama durante la primera noche de su visita. Durante la noche, el muchacho fue despertado por una voz masculina fuerte. No podía entender lo que la voz decía, pero parecía enojada y se dirigía a la abuela que miente al lado de él. La próxima mañana, preguntó a su abuela, ¿cuál era esa voz en el dormitorio anoche? Su abuela, con rasgones en sus ojos, le tiró fuertemente a ella y dijo, esto era el diablo. No dijo nada más sobre el episodio, pero realmente insistió que su hijo la devuelva a su propia casa inmediatamente. Era una solicitud irrazonable, y su hijo trató de hablar ella de ello. Pero la abuela era firme, y finalmente su hijo consintió en llevarla a casa al día siguiente. La familia entera hizo el viaje de más de 100 millas atrás a la granja de la abuela, y una hora después de su llegada, la abuela sufrió un golpe masivo y murió. Después de ese acontecimiento, el hombre había sentido una carga pesada de la culpa asociada con la muerte de su abuela. Aún no había ninguna razón consciente de él de haber sentido así. El acontecimiento entero era conmovedor y desconcertar, pero en todos los encuentros alienígenas se había sometido posteriormente, había sentido que los alienígenas eran sus amigos y le ayudaban ampliando sus capacidades psíquicas. La entrevista siguió. En respuesta a una pregunta sobre el vampiro psíquico, la naturaleza de los alienígenas, Carla declara. Carla Turner, sí. Ahora se pone a por qué puede ser el quid de la cosecha. Esto puede ser que no solo necesitan la energía emocional, sino también al menos una facción y me tentaría, si debiera adivinar, que serían recto y realmente usa los cuerpos físicos. Tratan con fuerza de conseguirnos separar de nuestros cuerpos diciéndonos que son solo contenedores. ¿Por qué? ¿Cómo comen nuestros cuerpos? Si una vaca supiera que iba a comerla, querría decir que la vaca, si pudieran entender, su cuerpo no es importante. No importa. En respuesta a una pregunta sobre la naturaleza espiritual de los grises y reptiloides. Carla Turner, creo que es algo para pensar en. No creo que los grises tengan almas, pero sean más bien Frankensteins o zombies, o independientemente del término que quiere usar para la vida muerta. Cuando he sido con ellos, he tenido un sentimiento aplastante que no están vivos, que están muertos. Nota. Como el investigador Val Valerian dice, tienen un campo de la antivida. Nota de Branton. El Dr. Gregory L. Little ha añadido lo siguiente en cuanto a las experiencias de Carla Turner. Carla contó del andar en su casa por la noche cuando Agarrar se sostiene de su brazo. La criatura le dijo que era su madre, pero Carla declaró que pareció a un saltamontes gigantesco.
Otro tiempo, Carla venía a casa a través de su traspatio cuando pareció a ella. Había golpeado una cerca eléctrica. No me sentía razón, no movía el derecho, había un brillo en todas partes, me paré, y vi a 4 seres grises estar de pie lado al lado en mi patio de atrás. Supuse que tuviera una alucinación, pero, estoy despierto, ¿por qué? Sentí que podría ver a través de ellos y se dirigieron a mí telepáticamente. Saludos, somos sus antepasados, dijeron. Somos una parte de usted, pero somos verdaderos. No me podía mover como normalmente hago, Carla siguió. Entonces 2 mujeres detrás de mí subieron cerca, comenzaron a telefonear. Le dan algunas instrucciones, me dijeron. Carla y Casey y su marido se han hecho complicados con una variedad de investigadores MUFON desde el destape de sus memorias así como conducción de una variedad de sus propias investigaciones. Se han especializado algo en abducciones sexuales y han sido bajo la influencia de los intrusos de libros populares, perdiendo tiempo y otros. Los alienígenas modernos se asociaron con abducciones sexuales, ahora parecen caer a 3 amplias categorías. Los grises tradicionales casi siempre están presentes. Los grises masculinos rara vez toman parte en la cópula, pero algunos grises femeninos hacen. Los grises a menudo unen dispositivos extraños con los órganos sexuales de los abducidos e insertan agujas en una tentativa aparente de coleccionar muestras del óvulo y esperma. Entonces hay criaturas más siniestras descritas como reptilianos, parecidas a un saltamontes, o parecidas a una mantis religiosa. Estas criaturas, cuyos órganos sexuales se describen como el frío del hielo, a menudo tienen la cópula con la gente. Finalmente, hay criaturas que, excepto su vestido, serían indistinguibles de la gente. A veces se describen como de aspecto nórdico, altos rubios con ojos azules. Estos raptores han tenido, a veces, la cópula con abducidos. Nota. A este punto, el Dr. Little intenta rellenar el hueco entre los aspectos tecnológicos y metafísicos de los fenómenos OVNI, revelando las relaciones directas entre muchos encuentros OVNI modernos y encuentros antiguos con incubi, sucubi, faeries, elementals y otros seres sobrenaturales parecidos a demonios y muchas semejanzas entre estas abducciones demoníacas antiguas y las abducciones alienígenas modernas. Desde los años 1950, los ufólogos han tomado parte en grandes disputas si los alienígenas son seres sobrenaturales o son seres físicos. A veces estas disputas han sido tan divisivas que uno podría creer que los propios alienígenas se involucraron en algún tipo de divide y vencerás la estrategia de impedir a la gente encontrar la verdad. El hecho es que la mayor parte de los encuentros OVNI fuertemente sugieren que los seres implicados son seres físicos, aun al mismo tiempo son canales para otras fuerzas sobrenaturales que poseen aparentemente y controlan a los anfitriones físicos. Estos alienígenas extraterrenos / subterráneos se podrían mencionar como techno-hechiceros. En otras palabras, aunque la mayoría se horrorizara con hasta pensar en esto, parecería que los demonios han logrado de alguna manera encarnar dentro de un grupo de seres físicos al punto donde podrían tener el control absoluto de estos seres y en la esencia alcanzan cuerpos físicos a través de los cuales podrían manipular la tercera realidad material dimensional. Esto implicaría la perspectiva aterradora que los demonios que han alcanzado cuerpos físicos podrían trabajar por su parte para preparar más cuerpos para sus compañeros desencarnados, de modo que estos también pudieran tomar parte en la guerra sobrenatural psicológica tecnológica contra la humanidad y atacar nuestras naturalezas espirituales mentales físicas simultáneamente. Si Dios es infinito, que firmemente creo, entonces no importa cuánto de una amenaza estos reptiles se hacen, si lo creemos, podemos responder a esa amenaza y más. Si uno viera los fenómenos alienígenas desde un punto de vista escatológico, uno podría creer correctamente que esto implicaría todo algún orden del día de luciferiano antiguo de conquistar de nuevo el cielo, si los alienígenas poseen tecnologías de viajes interplanetarias o interestelares. Ver el capítulo 12 de la Revelación.
En caso de los reptilianos, el drama edénico del capítulo 3 del Génesis se puede haber repetido muchas veces desde la antigüedad, con luciferinos duendes que encarnan los grises reptilianos serpientes y engañan la humanidad. Las mentiras de la serpiente en la aceptación de su tecnología oculta fruto prohibido, que daría los poderes divinos de la élite sobre su prójimo. Deben ser como dioses, con elementos caídos de tres creaciones, angelicales, humanos y bestia, colaborando juntos dentro de bases subterráneas como Dulce, que están la en una manera parecida a un árbol extraña, el árbol del conocimiento o el árbol de Daat, es decir astucia en el hebreo original, donde estos seres caídos confabulan juntos contra Dios terriblemente y su plan para orden perfecto e igualdad. Fin. Nota de Brantón. Justo como los raptores ovni modernos hacen, los demonios han estado coleccionando mucho tiempo muestras de esperma de víctimas de sexo masculino. Según los informes antiguos, el sucubus junta el semen de las víctimas de sexo masculino de modo que el demonio pueda realizar totalmente el acto sexual y a veces impregnar a su víctima sirviendo de incubo. En el siglo XIII Tomás de Aquino en su Reserve Summa Teológica escribió: si a veces los niños nacen de la cópula con demonios, esto no es debido al semen emitido por ellos, o de los cuerpos que han asumido, sino a través del semen tomado de algún hombre para este fin, viendo que el mismo demonio que sirve de un sucubo para un hombre, se hace un incubo para una mujer. Durante varios miles de años hubo informes de las abducciones alienígenas con objetivos sexuales. A causa del número de informes que vienen de miembros de la Iglesia tempranos, mucha atención se prestó al fenómeno durante los años 1200 y los años 1300. Aquí están unos resúmenes por la Iglesia de este periodo de tiempo. De Trinitate. Los diablos realmente en efecto coleccionan el semen humano, por lo tanto los diablos pueden transferir el semen que lo han coleccionado e inyectan en los cuerpos de otros. Bonaventura escribió: los diablos en la forma de mujeres ceden a varones y reciben su semen. Por la habilidad astuta, los demonios conservan su potencia, y después, se hacen incubos y lo vierten en depósitos femeninos. Como en informes ovni modernos, el incubo que desea tener sexo con una voluntad humana ajusta su forma a una que baja la resistencia de su víctima. En 1698 Joan Klein informó sobre una causa judicial donde una mujer afirmó haber sido impregnada por su marido salido hace mucho. Una criatura que toma su forma apareció a ella por la noche en su dormitorio donde simplemente no podía resistir. Muchas otras víctimas de un incubo afirmaron que el incubo apareció a ellos como una persona, difunto, sabían y amaron. Así pues, entonces, ¿no podrían los susodichos, es decir varios niveles de la interacción entre demonios y dracos u otras formas físicas tramadas, explican varios extraño, aunque mórbido, encuentros que han sido relatados por abducidos, como el incidente siguiente que Carla Carner fallecido relató, como parafraseado por Greg Little? Carla contó una historia sobre una abuela con su nieto joven. La abuela había sido una viuda durante varios años cuando se obligó a beber un líquido dado a ella por un alienígena que apareció en su dormitorio tarde una noche. Después de que bebió el espeso fluido, se hizo joven otra vez. Un alienígena parecido a un reptiliano entonces intentó tener la cópula con ella pero resistió. Entonces el alienígena hizo entrar a su marido muerto que comenzó a progresar con ella. La abuela tenía la cópula con la criatura que apareció como su marido, pero finalmente vio que era un reptiliano. Después de terminar con la abuela, el reptiliano tenía la cópula anal y oral con su nieto joven. Nota: ahora puede comenzar a ver por qué soy un abogado firme de draconicidio. Seguramente si se trata de la guerra total, la rendición incondicional se debería ofrecer primero a la justicia reptiliana, sin embargo si se niegan, el dracocidio se debería realizar plenamente contra estas células cancerosas alienígenas.
Al tratar de negociar una tregua con criaturas que nunca han cumplido una tregua, al menos nunca hubo ninguna prueba próxima que estas criaturas de la colmena draconiana han hecho así, no es nada menos que suicidio, ya que como sus primos del viejo, esta gente del dragón exige sacrificios humanos como la parte de cualquier negociación, si está en la forma de un gobierno que hace la vista gorda a abducciones humanos, o un rey antiguo en los tiempos de Camelot que sacrifica a vírgenes para apaciguar a las criaturas de caos que molestaron sus reinos. Quizás estos cuentos antiguos tienen una lección para nosotros, a saber que la única manera de negociar con tales criaturas tumorales es con el punto de la espada y la lanza. Si las historias de los antiguos asesinos de dragones son literales o simbólicas, sin embargo contienen verdades valiosas en el uno o el otro caso, como podemos ver de la cuenta siguiente de San Jorge, como registrado en la serie de la Time Life, El Mundo Encantado, nota de Brantón.